Habíamos visto el caso discreto del campo eléctrico, que lo escribíamos de esta forma, pero ¿qué ocurre si tomamos una distribución continua de cargas? Es decir, en vez de tener puntos así discretos, que son cada uno una carga, con eso armamos el campo eléctrico. ¿Qué pasa si tenemos una región donde tenemos cargas distribuidas continuamente? Es decir, que no hay puntos así discretos, sino que están todos distribuidos en, por ejemplo, un volumen o una superficie, o puede ser también en una línea. Entonces lo único que hay que hacer es cambiar por una integral. Vamos a tener la misma constante y la integral va a depender de lo que sea, si una superficie, volumen, etcétera. Y tenemos diferenciales obviamente de carga y el resto es lo mismo, el r cuadrado y el r versor. Por supuesto, vamos a tener varias opciones, porque va a poder ser para un volumen, una superficie. Ahora vamos a ver cómo va cambiando esto. Pero entonces pasar de discreto a continuo es simplemente pasar de la suma a la integral. Y lo que consideramos para todos los puntos que queremos ver el campo es ver por separado cómo influye cada carga y después sumamos la contribución de cada uno y eso nos da para cada punto cómo va quedando el campo. Y acá en vez de tener para cada punto tenemos cada diferencial, cómo va a ir afectando para formar el campo eléctrico para cada punto. Si la carga, por ejemplo, está sobre una línea, o sea, la distribución es sobre una línea, entonces nuestro diferencial de carga va a ser igual a un lambda por el diferencial de línea. Es decir, el lambda nos va a dar la carga por unidad de longitud. Es decir, que por ejemplo acá puede haber tanta cantidad de carga, pero más por acá puede haber menos, y así continuamente asignando punto a punto cuánta carga va a haber. También puede ser una constante y que siga constantemente un valor. Eso convierte entonces la integral, para este caso, como 1 sobre 4pi epsilon 0 integral sobre la línea de justamente lo que decíamos, este lambda, que nos da como la densidad, si se quiere, de carga, r cuadrado, r versor diferencial L'. Este es para el caso de una distribución sobre una línea, pero podemos ver qué pasa si está distribuida sobre una superficie. En el caso de la superficie va a ser parecido, nada más que el diferencial Q. Ahora vamos a decir que es igual a un sigma por dA'. Este dA' ahora representa el diferencial de superficie, por lo tanto, en este caso el campo eléctrico queda en función de una integral de superficie 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral en una superficie S de sigma de R', R cuadrado, R versor, diferencial A'. Y para volúmenes vamos a tener también que ahora el diferencial Q va a ser ρ por diferencial tau', que eso va a hacer que la integral sea igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, integral del volumen de ρ R', R cuadrado, R versor, diferencial tau. Una observación importante es que el vector R de separación, nos decía, será el vector entre las cargas discretas hasta el punto del campo. En cambio, ahora lo que tenemos el R es el vector que une los diferenciales con el vector de campo. Lo que pasa es que tenemos muchos diferenciales y como es algo continuo, este R va a ir variando según donde estemos parados con el diferencial Q. Eso significa que generalmente en estas integrales vamos a tener un R que va a depender también de el R' y entonces vamos a tener que tener cuidado con sacar alguna variable que no se puede de las integrales. Veamos un ejemplo. Vamos a buscar el campo eléctrico a una distancia z por arriba de el punto medio de un segmento de línea 2L, que sería todo esto, que tiene una carga uniforme lambda. Entonces,
Lo que vamos a hacer es analizar el caso 0L y 0 menos L. Van a ser por separado dos cosas distintas. Y tenemos que pensar además que si tenemos algo que está sobre esta línea de Z, que si está justo en el medio, podemos pensarlo que se cancelan las contribuciones tanto de este lado como de este. Si fuera, por ejemplo, atractivo, está tirando uno de este lado, pero del otro lado está tirando lo mismo, por lo tanto termina quedándose en el mismo lugar. En ese sentido, podemos decir que en este caso particular las componentes horizontales de los dos campos se cancelan. Entonces la fórmula que tenemos para el campo eléctrico era 1 sobre 4pi epsilon 0 integral lambda, en este caso va a ser r cuadrado r versor de L para el caso de una línea. Entonces el módulo de R va a ser igual a la raíz de x cuadrado más z cuadrado, porque cualquier punto x de la barra entre 0 y L, en principio tomemos, que tomemos de acá la distancia hasta el punto z, va a ser justamente la raíz de x cuadrado más z cuadrado. Por supuesto estamos viendo el campo eléctrico sobre el eje z, porque si no, esto no es necesariamente siempre así. ¿Qué pasa entonces con el R versor? Que es el R sobre el módulo R, que ya lo tenemos. Módulo R es x cuadrado más z cuadrado. Y en principio lo de arriba pongámoslo como R menos R', para ver que en su componente z el R de posición de la carga siempre es 0, el z de la posición de carga, y entonces lo único que queda es el z del punto del campo. Eso hace entonces que para la componente z queda z sobre x cuadrado más z cuadrado. Es como decir, la componente de la parte de la carga en z es 0 porque está acá, y la componente del punto que queremos ver es justamente lo que valga z. Eso es lo que estamos diciendo, la componente z. Para la x sabemos que está siempre en 0 esto, y tendremos un x de este lado para una carga, como también tendremos el menos x para la otra carga. Por lo tanto, la componente z entonces del campo eléctrico queda 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral entre 0 y L, porque estamos tomando de esta parte, primero, de el lambda, que ya lo teníamos, que es una carga uniforme. Si tomamos esta parte podemos multiplicarlo por 2, para el caso del z no hay ningún problema. Luego tenemos el R, pero el módulo de R al cuadrado, o sea que directamente x al cuadrado más z al cuadrado. El R versor, que es z por la raíz, así que acá directamente pongamos un 3 medios. El diferencial L es un diferencial X, o sea, el diferencial de carga está sobre el X. Entonces solo queda resolver esta integral. Si uno lo hace, lo puede sacar todas las constantes afuera, 2 lambda z4 pi epsilon 0, va a quedar X sobre z cuadrado, raíz de z cuadrado más x cuadrado, todo esto evaluado entre 0 y L, y si uno lo evalúa va a dar 1 sobre 4 pi epsilon 0, 2 lambda L z raíz de z cuadrado más L cuadrado, o sea, algo que depende de la altura en la que estemos, o sea, sí o sí tenemos que estar en el eje, pero podemos decidir en qué z estar. Por supuesto, esta es la componente z, ya que dijimos que en la componente x se cancelaban de los dos lados, por lo tanto, este campo apunta siempre hacia z, no puede apuntar hacia ningún costado por lo que dijimos, y apunta teniendo en cuenta esto que nos dio. Por ejemplo, para puntos que estén muy lejos de la línea, es decir, para z mucho más grande que L, si z es mucho más grande que L podemos decir como que desaparece, z cuadrado se cancela, queda un z cuadrado abajo, y entonces queda que es aproximadamente las constantes que tenemos, 2 lambda L
y el z cuadrado que decíamos, que tiene sentido porque se está pareciendo a como si en vez de tener una línea de carga, tendríamos solo un punto de carga que está funcionando como en el caso discreto. La carga puntual sería Q igual a 2 lambda L. Todo esto sería Q y queda exactamente la fórmula entonces para el campo eléctrico sobre la variable Z con Q de esta forma. Por otro lado, si en el límite cuando L tiende a infinito, es decir, cuando la línea se hace grande, por otro lado obtenemos que este L cuadrado, si uno toma como si la z no estuviera y el L cuadrado se cancela con la raíz, queda un L que se cancela con este otro L, entonces nos queda un E de esa forma 1 sobre 4pi epsilon 0 2 lambda z, ¿no? Para el caso del cable infinito, que es un caso importante a considerar.